Ok, entonces vamos a continuar. Muy buen día a todos. Y pues la última sesión estuvimos trabajando, si no mal recuerdan, con algunos de los ejercicios del capítulo 1. Ok, entonces lo que vamos a empezar a trabajar hoy es justamente nuestro capítulo 2. El capítulo 2 es una introducción a los futuros y a las opciones. Aunque me gustaría cambiar esto más bien en lugar de futuros, llamarlo contratos y opciones. ¿Vale? Entonces vamos a empezar justamente con hablar acerca de la definición que es un contrato que puede ser forward o futuro. ¿Sale? Entonces vamos a llamar a un contrato forward o futuro a un acuerdo que el día de hoy se hace entre dos personas para comprar o vender un activo en una fecha en específico en el futuro. ¿Sale? Entonces, en términos simples, es un acuerdo para comprar, vender, es decir, una parte se va a comprometer a comprar y otra parte se va a comprometer a vender un activo en una fecha futura. Entonces, este activo que voy a vender en una fecha futura va a tener ciertas especificaciones, ¿sale? Entonces, el contrato lo que va a hacer es tener ciertos detalles. Por ejemplo, uno especifica la cantidad y el tipo exacto del activo, ¿sí? Cantidad y tipo exacto del activo. ¿Sí? Por ejemplo, yo te podría decir que con esto me está interesando comprar una determinada cantidad de acciones, ¿sí? 200 acciones. Ajá, entonces te estoy hablando de la cantidad. Y también te puedo hablar del tipo exacto del activo. No son 200 acciones cualquiera, sino de la acción específicamente de Amazon, por ejemplo. ¿Sale? O te hablo que yo voy a comprar una cantidad de 2 toneladas de naranjas, pero hablo de naranjas de calidad clase B, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este activo tiene ciertas características, cierto color, cierta calidad en el sabor del azúcar, perdón, de la naranja, el contenido de azúcar que puede tener, etcétera. ¿Sí? Entonces, hablo de la cantidad y el tipo exacto del activo. ¿Qué más se incluye en el contrato? Se incluyen también temas de logística. ¿Sí? Cosas como el tiempo en el que se va a entregar o la fecha de entrega, el lugar, ajá, porque si te acuerdas decíamos, no da lo mismo que yo te diga que voy a comprar naranjas y que estas naranjas se encuentren en Florida, contra decir que te las voy a entregar en donde sea que las necesites, por ejemplo, en Veracruz. ¿Sí? Entonces, la logística es importante. El contrato te puede decir en dónde se entregan o en dónde se encuentran las naranjas. Aquí en México, por ejemplo, la gran mayoría de los commodities se encuentran o que son comercializados en mercados financieros, se encuentran en unas instituciones financieras que sean auxiliares, que se llaman almacenes generales de depósito. Entonces, un almacén general de depósito lo que va a pasar es, imagínate que son bodegas gigantescas en donde se guardan las mercancías y a mí me dan un vale por esas mercancías. ¿Sale? Entonces yo puedo ir y vender el vale y la persona que lo compre puede ir y recolectar las mercancías.
¿Sale? Entonces, inclusive las ventas a futuro tienen la característica de que se van a ir a depositar a un almacén por lo general. Ajá. Pero bueno, al final el contrato va a determinar la logística con la que se va a entregar. También establece un precio. ¿Sí? El acuerdo tiene un precio que el comprador va a pagar al momento de la entrega. ¿Sí? Es decir, en el momento en el que el contrato efectivamente se lleve a cabo. Y otra característica importante que tienen es que es una mutua obligación. Una mutua obligación, es decir, el contrato está obligando al comprador a comprar y al vendedor a vender sin importar las condiciones, o sea, sin importar lo que pase, sujetos obviamente a las características que se mencionan anteriormente, es decir, estoy obligado a comprar una determinada cantidad a un determinado precio en una fecha en específico y la logística de entrega es muy clara. Ajá. Entonces, repito, la obligación también va a ocurrir para el vendedor. La persona, pase lo que pase, debe de vender el activo en una fecha en particular a un determinado precio, sin importar si le conviene o no. Ahora, de aquí vamos a hablar de algunas características específicas. Por ejemplo, a este activo sobre el cual vamos a estar trabajando, le vamos a llamar el activo subyacente. ¿Ok? Activo subyacente. Cuando lo veas en inglés, esto sería underlying asset. Sin esta A. Underlying asset. Activo subyacente. ¿Sí? Ahora, particularmente estas condiciones que tienen que ver con el tiempo, la fecha y demás, vamos a llamarlas en general como la fecha de expiración. Es decir, el momento en donde el contrato se ejecuta y a partir del cual deja de tener validez. Ahora bien, en cuanto al precio, lo que tenemos es que dejamos fija una cantidad de dinero. Ahora, por lo general, este precio se determina de tal manera que ni el comprador ni el vendedor tengan alguna clase de favoritismo, ¿sí? Ninguna clase de beneficio de default. ¿Sale? ¿Qué significa esto de beneficio de default? Imagínate, por ejemplo, que estoy trabajando con un activo que siempre cuesta 10 pesos. Siempre, no cambia de precio nunca. ¿Ok? Si yo hago un acuerdo para comprarlo en 11, ¿quién está siendo beneficiado en este acuerdo? El vendedor, porque yo voy a pagar 11 pesos por algo que siempre vale 10. Entonces, este acuerdo, de cierta manera, desde el principio, ya está beneficiando al vendedor. Ajá. Si yo te dijera la misma situación, pero el acuerdo lo hacemos para pagar 9, ahora me está beneficiando a mí en lugar de a el vendedor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que ponerle un precio a este contrato, el precio del contrato, de tal forma que ninguno de los dos esté beneficiado. ¿Vale? Ahora, ese precio en el que ninguno de los dos está beneficiado, le vamos a llamar precio futuro, si estamos hablando de un contrato futuro, o precio forward, si estamos hablando de un contrato forward.
Ahora, te repito, la idea de que el precio futuro o el precio forward no beneficia a ninguno de los dos es para que yo pueda prescindir de requerir de una prima. Es decir, como no estoy ni beneficiando a uno ni beneficiando al otro, no se necesita una prima. Ajá. Imagínate, por ejemplo, un juego en una feria. ¿Ok? El juego en la feria, ¿qué es lo que ocurre? Digamos que es el de los globos. Y que yo cuando voy a empezar a jugar, hay 100 globos, solamente 5, y la mitad de los cuales tiene un premio. ¿Ok? Y el premio son 10 pesos. Si yo fuera a jugar este juego, el precio que tendría que pagar para que fuera, llamémosle justo, es de 5 pesos. ¿Sí? Así yo pago 5 pesos el 100% de las veces y me gano 10 el 50%. Pierdo o más bien, me gano cero el otro 50% de las veces. Entonces, cuando tú lleves probabilidad, vas a ir explorando como esta idea de valor esperado, ¿sale? Pero aquí lo que podrías esperar ganar es, la mitad de las veces ganas cero y la otra mitad de las veces ganas 10 pesos. Entonces, en total, con los 100 globos, si tú los quebraras todos, estarías ganando 500. 500 de los 1000 intentos que tienes que hacer, es como si, perdón, de los 100 intentos que tienes que hacer, es como si en cada intento tuvieras ganado 5 pesos. Los mismos 5 pesos que te costaron. Entonces, ni el del globo, ni el del local, ni yo tenemos realmente una expectativa de ganarle al otro más. ¿Sí? Entonces esto va a pasar con el precio futuro. Lo vamos a determinar de tal forma que no hay una expectativa de que el comprador o vendedor va a ganar algo de dinero por default y que le va a ganar al otro desde antes de. ¿Sale? Dime. Claro, digo, aquí al final, ¿qué pasa? O sea, esto tiene la intención de hacerse un negocio a partir de él. Entonces, no es que, por ejemplo, en este caso del globo de feria que te dije, no es que realmente va a costar 5 pesos, ¿no? Este juego a lo mejor te lo cobran en 7. Y entonces, ¿qué ocurre? En lugar de que tengas una expectativa de salir tablas y de no ganar ni perder dinero, si costara 7, eso quiere decir que el globero va a recibir 700 pesos cuando se quiebren todos. Y tuvo que entregar 500 cuando se quiebren todos. Entonces, en automático, está teniendo un extra, una ganancia de 200. ¿Correcto? Entonces, una característica que tienen en general los contratos es que no van a necesitar de una prima porque el precio se determina de una forma que se ajusta tanto para el comprador como para el vendedor. ¿Sí? Ahora, en todo momento, yo voy a estar esperando que los precios cambien. Entonces, vamos a necesitar tener muy claro un concepto que es el precio spot. Precio spot también se trabaja como spot en español, sin embargo, hay gente que lo traduce como precio corriente o precio actual, precio vigente. ¿Sale? Es el precio vigente en el tiempo T minúscula. Y entonces eso lo voy a representar como S sub T. ¿Sale? Ahora, por lo general, la fecha de expiración la voy a representar como una T mayúscula y al precio futuro o al precio forward lo voy a representar a través de una F por futuro forward. Particularmente le voy a poner F 0, T mayúscula.
Es decir, el precio futuro o el precio forward que yo planteo el día de hoy, fecha cero, para una transacción que se va a realizar en el tiempo T. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo de esto. Digamos que yo voy a hacer un acuerdo por 6 meses, ¿sale? Es decir, mi fecha de expiración va a ser en 6 meses. Y lo que yo voy a hacer es, me comprometo a comprar un índice, ¿sale? Voy a comprar el índice, de acuerdo a los ejemplos del libro, utilizan mucho este índice falso, como un poco de alegoría a Standard Poor's, que le llaman Standard Rich. ¿Sale? Entonces digamos que voy a comprar el índice Standard Rich y que el precio en el cual lo voy a comprar, el precio futuro, va a ser de 1020. Entonces, ¿qué puede pasar? Cuando llegue a la fecha de expiración, es decir, a los 6 meses, mi precio spot podría tomar diferentes valores. Podría valer 900, podría valer 950, 1000, 1050, 1100, ¿sí? Y voy a ponerle 1150. Podría tomar diferentes valores. Cualquiera de estos puede ser el precio spot en la fecha de expiración. Yo en este momento no lo sé. Hoy, fecha cero, no sé cuál va a ser el precio en 6 meses. Ajá. Entonces, fíjate, el acuerdo que yo generé es para comprar o vender en 6 meses a un precio de 1020, algo que puede tener diferentes precios, ¿sale? Puede ser que valga 900, que valga 1000, 1050, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, fíjate qué va a pasar aquí. ¿Qué pasa si yo me comprometí a comprar? ¿Qué representa el comprometerme a comprar en 1020 algo que en el mercado vale 900? Es una pérdida, porque pude haberlo comprado cuánto más barato. Entonces, esos 120 los voy a considerar como una pérdida de dinero que dejé de ahorrarme o dinero extra que tuve que pagar. Ahora, si el precio en el mercado fuera 9.50, ¿cuánto tengo que pagar yo? ¿No? Tengo que pagar 1020. ¿Sí? Sigo teniendo que pagar 1020. Entonces, pero tuve que pagar 1020 por algo que valía 9.50. Entonces, eso quiere decir que estoy pagando o estoy gastando 70 de más. Así sí. Y si el precio fuera 1000, tengo que pagar 1020 y estaría pagando 20 de más. Si el precio fuera 1050, pago 1020, pero ahora es el caso contrario. O sea, son 1050 por algo que vale, perdón, 1020 por algo que vale 1050. Estoy ahorrándome 30. Y en 1100 me estoy ahorrando 80. Y en 1050 me estoy ahorrando 130. ¿Correcto? Ahora, si yo lo que quisiera es vender, ¿qué es lo que pasaría? Vendo a 1020 algo que vale 900. ¿Cuál es mi beneficio ahí? 120. Estoy ganando 120 de más. Vendo en 70 algo que vale, perdón, vendo en 1020 algo que vale 950. ¿Cómo me va ahí? Estoy ganando 70. Y en 1000 gano 20. Y luego en 30, perdón, en 1050 pierdo 30 y luego pierdo 80 y luego pierdo 130. Entonces, esto que estamos calculando aquí
Vamos a llamarle el pago o en inglés payoff. ¿Sale? Es el beneficio que se obtiene por la realización del contrato. Ahora, me gustaría que intentaras encontrar una fórmula que relacione justamente todas las variables que están interactuando aquí para determinar el payoff del contrato. ¿Sale? El payoff, el pago de la posición larga y el payoff de la posición corta. Le pongo L de long y S de short. Entonces el payoff de la posición larga que dijimos. Entonces el payoff de la posición larga, ¿cómo nos quedaría? SCT menos F sub 0 de T. Es decir, el precio spot menos el precio futuro. Y el payoff de la posición corta, ¿qué sería? F sub 0 de T menos S de T. O sea, el futuro menos el spot. Ahora, entendamos esto que nos va a servir para entender la gran mayoría de las ecuaciones y de las relaciones que vamos a obtener en esta materia. Cuando yo tengo la posición larga, ¿sí? En la posición larga, ¿qué es lo que estoy recibiendo? Cuando yo hablo de la posición larga, ¿a qué me estoy comprometiendo? A comprar. Sí, de hecho, creo que eso no lo anoté por aquí, pero efectivamente, entonces la posición larga es aquella que va a comprar el activo. Y la posición corta es la que va a venderlo, ¿cierto? Entonces, la posición larga se compromete a comprar. En una compra, ¿qué se recibe? El activo, ¿sale? Lo que estoy recibiendo es el activo. Y lo que estoy entregando es ¿qué cosa? Dinero. El vendedor hace lo contrario. Lo que recibe es dinero y lo que entrega es activo. Entonces, ¿cuánto? Fíjate, en el payoff de la posición larga, lo que recibo positivo. ¿Qué estoy recibiendo? Un activo. Un activo cuyo valor es ST. El precio spot, sea lo que sea que valga, eso es el valor del activo. Es ST es lo que yo recibo. Y lo que yo entrego es una cierta cantidad de dinero. ¿Cuánto dinero entrego? Lo que sea que yo haya acordado como precio futuro. ¿Estamos de acuerdo ahí? En el caso del vendedor, ¿qué es lo que recibe? Recibe dinero. ¿Cuánto dinero? Lo que se haya acordado, la F0T. Y lo que va a entregar es un activo. Un activo cuyo valor es de ¿eh? El precio spot. Entonces, fíjate, este de aquí, el precio spot, tiene una connotación como una variable. ¿Sí? El precio spot es una variable. Es una cantidad que está cambiando y el precio futuro es una cantidad fija o constante. El precio futuro no va a estar cambiando conforme pasa el tiempo. Entonces, pensar que ST es una variable y que F0T es una constante, me permite ver gráficamente cómo se distingue el pago de esta clase de contratos. Entonces,
Yo por aquí puedo ver gráficamente la manera en la que se representa, en la que voy a estar viendo el beneficio. Entonces, por ejemplo, en el eje vertical, yo voy a representar el beneficio y en el eje horizontal, lo que voy a estar trabajando es el precio spot, porque el precio spot es mi variable, ¿sale? Entonces, el payoff es más, vamos a poner aquí colores para que sea más. El payoff de la posición larga, dijimos que va a ser el precio spot menos el precio futuro. ¿Sale? Entonces, ¿qué clase de forma geométrica es esta ecuación? Siendo el payoff, el beneficio, o sea, mi variable dependiente, y entre estas dos, la parte independiente. Es una recta, ¿cierto? Una recta que, ¿qué? ¿Que tiene pendiente? No, no es pendiente ST. Fíjate, si yo lo pusiera en términos de una recta, como lo hemos estado trabajando, el payoff es tu variable Y, la ST es tu X, que es tu variable, y menos F0T es una constante. Entonces, ¿de cuánto es la pendiente en esta línea recta? ¿De cuánto? De 1, claro. Y es igual a mx más b, ¿te acuerdas? Y aquí m implícitamente viene como un 1. Entonces, realmente es una recta con pendiente 1. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ST vale 0, ¿cuánto es el payoff? Menos F0T. Entonces, vamos a decir que es a esta altura. Aquí es menos F0T. ¿Sí? Entonces, cuando el precio spot es 0, mi precio futuro, perdón, mi pago es perder todo el precio futuro. ¿Qué significa este escenario? Que el activo ya no vale nada. Y entonces yo tuve que pagar algo por una cosa, yo tuve que pagar dinero por una cosa que no vale nada. ¿Sí? Esto para una acción significaría que la empresa quebró, por ejemplo. Entonces yo tuve que comprar acciones de una empresa que quebrara. Entonces, siguiendo la lógica, es una línea recta. Imagínate que ese fideo que puso ahí es una línea recta. Sale, es una línea recta de pendiente 1. Este punto es importante para esta línea recta. ¿Por qué? Es mi punto de equilibrio, es el punto en donde mi beneficio deja de ser una pérdida y se convierte en una ganancia. ¿Sale? Entonces, ¿en qué momento ocurre eso? Muy bien, cuando el precio spot es exactamente igual a F0T. ¿Sale? Ojo, es importante mencionar que el que es igual al otro es el precio spot, porque esa es mi variable. El precio futuro es una cantidad fija. ¿Sale? Es una constante. ¿Ok? Ahora, si yo hiciera esto mismo, pero para la posición corta, ¿qué es lo que va a pasar? La fórmula es el contrario, F0T menos ST. Y entonces, perdón. Y entonces, ¿qué pasa si el precio spot es 0? ¿Cuál sería el beneficio de la posición corta? F0T positiva, ¿cierto? Entonces estaríamos como por aquí arriba y estaría ganando F0T. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces pensándolo como una recta,
Porque también esta expresión de aquí abajo es una recta. ¿Cuál sería la pendiente que tiene esa línea recta? Menos 1. ¿Sale? Entonces es una recta decreciente. Entonces nuevamente imagínate que ese fideo es una línea recta. ¿Sí? Y entonces, mi obsesión compulsión no me deja en paz. Sí, pero eso es lo fácil. Ahorita va a salir, van a ver. Ahí está. Menos chueca. ¿Sale? Entonces, justamente, notemos los detalles de esta línea y que del mismo modo que pasaba con la línea del contrato largo, el contrato corto va a tener un punto de equilibrio en el mismo lugar, es decir, cuando el precio spot tome el valor específico de F0T. ¿Sale? Ahora, por ahí escuché F0 de T. No va así. O sea, el precio futuro está en función de las dos. Si quieres, sería F de 0 y T. ¿Sale? El precio futuro depende de las dos. Depende de cuándo hago el acuerdo, la fecha 0, o la primera de las dos fechas, y para cuándo va a estar realizado, para la fecha T. ¿Sale? ¿Hasta aquí va quedando claro? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Ahora, yo quisiera comparar esta clase de beneficios que estoy obteniendo con las operaciones en directo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, con una compra directa. ¿Sale? Con una compra directa, ¿qué es lo que hago yo hoy? Primero que nada, voy a adquirir el activo. ¿Sí? Es más, si lo queremos pensar hasta de cierta manera, pensemos que ni siquiera tengo el dinero. Entonces, pido dinero prestado. ¿Cuánto dinero te convendría pedir prestado? ¿Y cuánto debería de valer el activo en la fecha de hoy? Ajá, entonces pido prestado ese de cero. ¿Sí? El precio spot del día de hoy. Ajá, es una operación en directo. Eso quiere decir que hoy compro. Entonces voy 2, compro y pago ese cero. ¿Correcto? Compro y pago ese cero. Después, al cerrar la operación es una venta. Y cuando vendo, ¿qué hago? Ujú. Vendo y cobro. Y ahora voy a cobrar ST. ¿Estamos de acuerdo? Y ya que tengo esta cantidad de dinero, ¿qué más hago? Pago mi préstamo. ¿Y cuánto tengo que pagar del préstamo? Ese cero más intereses, ¿cierto? Entonces pensemos en una acumulación de interés compuesto. Sería ese cero por uno más I a la T. ¿Estás de acuerdo?
Y entonces yo a partir de ahí determino si tengo ganancia o pérdida, ¿no? El payoff sería de la siguiente manera. El payoff de la compra es ¿cuánto dinero recibo? ST. Al final, eso es lo que estoy obteniendo por haber hecho la compra. ¿Sí? Es el pago que recibo por haber tenido la acción. Nota que aquí después me interesa un concepto que es profit, que es la utilidad. ¿Qué pasa si a este pago que recibí le quito el costo que me representó el haberlo recibido? ¿Sí? En este caso, el costo que me representó el haberlo recibido es el pago del préstamo. Entonces, la utilidad que yo tendría en este caso es ST menos S0 por 1 más I a la T. ¿Estás de acuerdo? Es la cantidad que yo recibí por haber podido haber hecho la venta y a ello le quito el préstamo que tuve que haber solicitado. ¿Sí? Que lo puedo pensar como el costo de realizar esta operación. Entonces, fíjate, si yo viera gráficamente esto, aquí una vez más tengo beneficio y esto va a estar en función del precio spot. Nota que siempre voy a hacer las cosas en función del precio spot. ¿Por qué? Porque así es el derivado. Su valor depende del valor de otra cosa. El precio del derivado o el valor del derivado depende del precio spot del activo. Entonces, si yo aquí graficara el payoff, lo que va a pasar es lo siguiente. Si la acción vale cero, ¿cuánto me pagan por ella? Cero. Si la acción vale 1000, por ejemplo, ¿cuánto me pagan por ella? 1000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta línea recta es la que estaría representando mi payoff, mi utilidad. Ahora, a esta lo que yo le voy a hacer es le voy a quitar el precio de haber recibido esas cosas. Es decir, le voy a quitar el S0 por 1 más y a la T. Entonces, supongamos que S0 por 1 más y a la T vale 1050, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, aquí mi utilidad ya no sería de cero. Mi utilidad sería de cero menos estos 1050, es decir, menos 1050. Y aquí ya no sería de 1000, sería de cuánto? Menos 50. Entonces, fíjate cómo la recta se convirtió en esta otra. La voy a remarcar un poquito para que tengamos como... ¿Sí? Este es payoff y este es profit. En español lo podríamos estar viendo como el pago o beneficio y profit como la utilidad. Entonces nota que las dos rectas son paralelas, solamente están desfasadas. El profit, una cierta cantidad de unidades hacia abajo que tiene que ver con cuánto te costó ese dinero. Sea porque lo pediste prestado y se lo debes a alguien, o sea porque te lo pediste prestado a ti y te interesa sacar un interés, un provecho, un beneficio a partir de él. Ahora, esta operación en directo que fue la compra, ¿a cuál de las dos líneas se parece? Se parece al contrato largo, ¿cierto?
¿correcto? Por esta situación, vamos a decir que esta operación de compra en directo es una posición que también en sí misma es larga. ¿Ok? Y entonces lo contrario a una compra, ¿qué sería? La venta en corto, ¿no? Ya lo habíamos platicado. No es una venta nada más, es la venta en corto. La venta en corto que también es una operación en directo. Entonces, esta operación en directo, ¿qué pasos involucra? Número uno, ¿qué es lo primero que hago? Aquí pedí dinero prestado, aquí, ¿qué? Pido el activo prestado, ¿cierto? Y una vez que ya lo pedí prestado, ¿qué hago? Vendo el activo y cobro, ¿cuánto? O sea, ese cero. Cobro lo que vale el activo. Aquí como tal pondré un paso adicional solamente para que no quede al aire, y es que este dinero lo invierto. ¿Sale? Invierto ese dinero, ese cero. ¿Sale? Entonces, cuando cierro el corto, o cuando salgo del corto, lo que hago es cobro mi inversión. ¿Cuánto recibo de mi inversión? Ese cero más intereses. ¿Sale? Otra vez, pensemos una tasa de interés y trabajando con interés compuesto. Entonces, ya que tengo ese dinero, ¿qué hago? Compro el activo de vuelta. Lo compro de vuelta, recompro, vamos a decirlo así, recompro el activo, ¿sale? Y por él obtengo ¿cuánto? ¿O cuánto tengo que pagar por él más bien? ST, porque es el precio que esté vigente en el mercado en ese momento. Y ahora sí, devuelvo el activo, ¿cierto? Así es como funciona el proceso. Entonces, de manera similar, yo puedo calcular el beneficio en función del precio spot, ¿sí? La primera parte tendrá que ver con el payoff, que aquí lo voy a calcular como, ¿cuánto es el dinero que obtengo? Ese cero por 1 más I a la t, o sea, es el dinero más los intereses que generó. ¿Y cuánto es el dinero que yo me deshago? Menos st, ¿sale? Entonces, perdón, aquí ya me adelanté. Esto es el dinero que yo obtengo por la transacción, es el dinero de la venta más los intereses. A esto, lo que yo voy a estar ahora trabajando es el profit, cuando le quite el costo de esta operación. Entonces, para yo poderme ganar este dinero, ese 0 por 1 más I a la t, tuve que haber pedido prestado un activo que después pagué y pagué ST por él. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, cuando lo quiero ver gráficamente, ¿qué ocurre? Payoff va a pasar así. Empiezo, si el activo vale 0, ¿cuánto me pagan por él? 0. Si el activo vale 1000, perdón, aquí me estoy equivocando, no, este no es mi payoff. Mi payoff más bien es el dinero que tengo que pagar para recibir el activo. En este caso es menos ST. Lo que tiene que ver con el activo, no lo que tiene que ver con la inversión. ¿Sí? Y entonces ahora sí, si el activo vale 1000,
me representa a mí un pago de 1000, es decir, un desembolso de 1000. Por lo tanto, lo estoy pensando como si fuera una pérdida, menos 1000, ¿correcto? Y entonces estaría siguiendo esta línea recta. ¿Vas conmigo? Ahora, digamos que yo pedí una cierta cantidad de dinero prestado que después de que pasaron un cierto tiempo, esta se volvió 1050, ¿no? La cantidad más intereses se volvió 1050. Y entonces, ¿qué ocurre? Aquí donde yo tenía un payoff de cero, ahora tengo un beneficio, una utilidad de ¿cuánto? Son los 1000, perdón, los cero que tenía de ganancia, más 1050 por la parte que proviene de intereses. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces a partir de aquí empiezo a hacer lo mismo, pero obviamente con un cierto desfase vertical. Esta de acá que estoy remarcando con más líneas sería mi profit contra mi payoff. ¿Sí? Profit o utilidad, payoff o pago o beneficio también. ¿Cierto? Entonces, la venta en corto, ¿a cuál de estas dos se parece? Justamente a la posición corta, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar que la venta en corto es también en sí misma una operación corta. Ahora, a partir de estas gráficas, quiero que notemos una situación que se presenta, que va a ser propia justamente de las posiciones largas contra las posiciones cortas. ¿Sale? Esto va a ser un tema para toda la clase. Todo el tiempo vamos a estarnos preguntando si una posición es larga o es corta. Entonces, para mí la clave la puedes identificar como una posición larga o corta si se cumple alguna de estas tres condiciones. De hecho, las tres condiciones son lo mismo. ¿Sale? Estoy cantinflando de manera elegante. ¿Ok? No hay forma de que no se cumplan simultáneamente. ¿Ok? Solamente estoy viendo un aspecto diferente. Entonces, una posición vamos a pensar si es larga cuando yo estoy a favor de los aumentos de precio. ¿Sale? Entonces, me favorece los aumentos de precio. Y si te fijas, por ejemplo, en los contratos, el contrato largo se favorece de el aumento de precios. Aquí en la operación en directo, en la compra, lo que me favorece es que los precios aumenten. ¿Sí? Por el contrario, en las ventas, posición corta y la venta en corto, lo que me conviene es decrementos de precio. ¿Sale? Entonces, me pregunto, ¿qué me conviene? ¿Que el precio aumente o que el precio baje? Si me conviene que el precio aumente, eso quiere decir que yo tengo una posición larga en el mercado. Si por el contrario, a mí lo que me conviene es que los precios decrezcan, entonces yo tengo una posición corta en el mercado. Es por ello que también a partir de aquí se le pueden llamar posiciones alcistas o posiciones bajistas. Ujú, a las largas y a las cortas. Ahora, segunda forma de verlo, repito, son lo mismo, es meramente cantinflesco este asunto.
Los precios, perdón, las gráficas tienen pendiente positiva. En una posición larga o pendiente negativa en una posición corta. Aquí el contrato largo, el verde, tiene una pendiente positiva a su gráfica. ¿Sí? La gráfica de beneficio, la gráfica de utilidad. Y la posición corta tiene una gráfica con pendiente negativa. Ahora, precisando, más que positiva, en general vamos a decir no negativa. ¿Sale? Y aquí en lugar de negativa vamos a pensar más bien no positiva. ¿Ok? Porque después veremos que hay posiciones que en algún momento su beneficio es cero. O sea, la pendiente de su beneficio es cero. Y no dejarán de ser una posición larga. Y la tercera, una posición larga, va a tenerme como comprador del activo. Y una posición corta me va a tener como vendedor del activo. ¿Sí? Comprador del activo, vendedor del activo en la fecha cero. Es decir, yo en la fecha cero compro el activo y pues me interesa que esto que compré suba su precio. Ajá. O yo en la fecha cero vendí en corto el activo y lo que me interesa es que el precio baje para que cuando yo lo recompre sea más barato. ¿Me doy a entender con esto? Las tres condiciones te dicen exactamente lo mismo. No hay forma de que me favorezcan los aumentos en el precio, pero que yo sea el vendedor. ¿Sale? O no hay forma de que tenga pendiente no negativa y que no me favorezcan los aumentos en el precio. ¿Ok? Las tres son condiciones simultáneas. No puede pasar una si no pasan las otras también. Nada más que hay veces que es más fácil notarlo desde una u otra. ¿Sale? Hay veces en donde yo nada más tengo la gráfica y entonces tengo que ver qué tipo de pendiente tiene. O en donde yo solamente sé que voy a ser el comprador del activo y no conozco el resto de las condiciones, entonces sé que voy a tener una posición larga. En las operaciones en directo, o sea, que a uno le vaya bien quiere decir que al otro le vaya mal. Cuando hacen la operación, como que los dos están conscientes de que uno de los dos le vaya mal. Sí, al final, en todas las operaciones, también en las futuras, o sea, si te fijas aquí, por ejemplo, yo puedo ver esta gráfica y darme cuenta que, perdón, es más, hasta mantengo en mente. Si yo saco factor común menos 1 en esto, voy a tener menos ST menos F0T, ¿cierto? Y ST menos F0T es el payoff de la posición larga. Entonces, estrictamente el payoff de la posición corta va a ser menos el payoff de la posición larga. Lo que quiere decir que siempre pase lo que pase, y digo, también esto pasa aquí en las operaciones en directo. Ajá. Entonces, esto quiere decir que pase lo que pase, la ganancia de uno es la pérdida del otro, y viceversa. Podríamos pensarlo, es un juego de suma cero. ¿Sale? Pase lo que pase, lo que gana uno lo pierde el otro, o lo que pierde el uno lo gana el otro.
Ahora te voy a pedir lo siguiente. Vamos a pensar un momento. ¿Qué pasa con los bonos cupón cero, por ejemplo? Es decir, yo el día de hoy eh, invierto una cantidad, S0, a una tasa de interés. Pasa el tiempo y yo recupero mi inversión. ¿Sale? S0 más intereses. ¿Estamos? Es lo que yo haría en una operación normal. Ahora la pregunta es, si yo no tuviera dinero, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pedir prestado y después pagar ese préstamo con todo intereses, ¿cierto? Lo que quiero que hagas en este momento es que tú propongas cómo sería el esquema de pago y beneficio para una tasa libre de riesgo. ¿Ok? Piénsalo unos segundos, veamos qué obtienes y ahorita lo discutimos entre todos. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Para que yo invierta esta cantidad, de alguna forma la tengo que sacar de alguna parte. Puede ser dinero que yo pedí prestado o dinero que yo mismo me presto a mí y que me exigiría que si lo voy a usar le saque algún provecho. El tema es, si la tasa que está disponible para invertir es de I, cualquier otra persona también tendría que estar solicitando esa I para prestármelo. Y yo tendría que estármelo exigiendo si me lo voy a prestar. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo lo veo de esta manera, al final, ¿cuál es el beneficio que obtengo? El beneficio que se obtiene por hacer una inversión de ese cero y que te va a pagar esta cantidad. Bueno, pues el beneficio es, si el precio spot vale cero, me voy a recibir ese cero por 1 más I a la T. Ajá. Y si el precio spot vale 1000, ¿cuánto recibo? No, porque vale 1000 en el precio T. No sé si eso era también en ese cero. No necesariamente es 1000 por 1 más I a la T. Si vale 1000, entonces ¿qué tendría? ¿Cuánto vale esto? No, vale lo mismo. Independientemente de cuál es. Que esta es la cantidad que gano si el precio es cero. Y si el precio es 1000, 2000 o 500 o lo que sea, el bono siempre me va a pagar la misma cantidad. ¿Sí? El bono siempre va a pagar la misma cantidad independientemente de cuál sea el precio del activo en el mercado. Ahora, lo más probable es que si yo le quitara el costo de valor de dinero en el tiempo de esto, al final termine ni ganando ni perdiendo dinero. Es decir, que salga tablas. Esto sería mi payoff sobre mi bono y esta parte sería el profit, la parte que está más gruesa. ¿Sale? Entonces payoff diría es el S0 por 1 más I a la T y el profit sería de 0. ¿Qué conclusión hay aquí? Que realmente no existe una utilidad cuando se hacen inversiones de tasas libres de riesgo, porque lo que me gano es lo que de por sí me debería de haber ganado, que es el valor de dinero en el tiempo. No obtengo un beneficio en sí mismo, sino que los intereses como valor de dinero en el tiempo son el beneficio tal cual. Y que independientemente de la tasa, perdón, del precio spot de algún activo en la fecha futura, el pago siempre es lo mismo. Por eso es que los bonos también se le llama renta fija. No importa cómo estén las condiciones en el resto del mercado,
que haya subido, que haya bajado, el pago siempre es el mismo. ¿Sale? En rigor se supone que aquí el riesgo es de prácticamente cero. ¿Ok? Ahora, para terminar por hoy, quiero mencionarte algo. Normalmente existen dos versiones en las que los mercados pueden hacer el pago de los contratos o hacer la concretización de los contratos. Ajá. Uno es el acuerdo por efectivo y la otra, acuerdo por entrega. Entonces, lo que te he descrito hasta el momento es el acuerdo por entrega, por lo general. ¿Sí? Que te digo, tú me das el activo, yo te doy el dinero y hacemos el intercambio y shalala, shalala. ¿Sale? El problema cuál es? Que hay veces que a lo mejor, lo que hemos dicho, tú estás en México, yo estoy en Estados Unidos y entonces la mercancía está, tú me vendes a mí y la mercancía está en México, entonces yo tengo que traerla aparte de todo a Estados Unidos. Ajá. Entonces, eso es un acuerdo por entrega. Yo te doy dinero, tú me das la mercancía. Mientras que el acuerdo por efectivo funciona de tal manera que sea un poco más sencillo realizar el intercambio y que no dependa tanto de gastos logísticos. ¿Sí? ¿Qué hago? Chale, tú y yo acordamos que yo te voy a comprar y que tú me vas a vender y resulta que el favorecido en este acuerdo soy yo. Es decir, que el precio en el mercado, por ejemplo, con la tabla que se ve en esta diapositiva, el precio en el mercado es 150. Entonces yo voy a comprar en 1020 cuando el precio en el mercado es 1150. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa? Te lo compro a ti en 1020 en México y luego pago no sé cuánto para que eso me lo traiga a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos para que sea más... Y aparte tú también me lo tienes que mandar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos para que sea más sencillo? Tú me dices, ¿sabes qué? Lo único que vamos a hacer esto, yo te doy 130 y tú ve allá en Estados Unidos y cómpraselo a quien tú quieras. Total, tú pones 1020 más los 130 que te doy yo y lo compras en 1050 a quien quieras. 1150 que es el precio que tiene en el mercado. Eso es un acuerdo por efectivo. ¿Qué pasa? Así ya no me preocupo porque tú me entregues la mercancía y luego traérmela a Estados Unidos. Ya nada más con la diferencia de dinero, tú me entregas dinero que es súper fácil de transportar y entonces yo tengo el dinero más lo que yo originalmente tendría que haber puesto y entonces compro la mercancía a quien sea en el mercado a precio spot. ¿Sí estás de acuerdo? Entonces, por lo general, y es lo más común, de hecho, los derivados se hacen como acuerdos por diferencias. Ajá. Entonces vas a ver mucho en donde se pagan las diferencias por temas de eficiencia, por temas de rapidez. Me pagan la diferencia y yo voy y entro al mercado en directo. ¿Sale? Hago el acuerdo, me dan la diferencia y entonces ya la diferencia la utilizo junto con mi dinero para ir al mercado en directo. ¿Sabes? Entonces, así es como funcionan los acuerdos por efectivo contra los acuerdos a la entrega. El acuerdo a la entrega es yo contigo hago todo. Hago el acuerdo, hago el fijado de un precio y hago el intercambio. Cuando lo hago como un acuerdo por diferencia, lo único que vamos a hacer es pagarnos o cobrarnos entre tú y yo. ¿Sale? Pero la realidad es que voy a ir a un mercado en directo a comprar el activo o a venderlo si fuera lo que me corresponde. ¿Estamos de acuerdo aquí todos? ¿Por qué se prefiere el acuerdo por efectivo? Porque si al final no me quedo en el mercado, o sea, si al final no me interesa comprar el activo como tal, o lo compro para venderlo a un precio más caro, pues realmente lo único que busco es tener esa diferencia como una ganancia. Estos acuerdos por efectivo sobre todo es la preferencia de los especuladores. Porque si recuerdas al especulador, realmente no le interesa tener el activo. Le interesa hacer una ganancia, pero no le interesa tener el activo.
¿Queda claro hasta acá? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Entonces, pues bueno, ya que no, te agradezco mucho tu presencia, tu participación y espero nos veamos la próxima sesión, ¿vale? Que tengas una excelente semana. Hasta luego.